Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo. Bienvenidos a nuestro primer video podcast. En el día de hoy vamos a estar charlando acerca de un tema que es muy apasionante, un tema que el Señor Jesús nos llamó una y otra vez constantemente a chequearnos, a fijarnos cómo estábamos. Recordemos allí en Mateo 24, Jesús a sus discípulos le da las señales que tendrían que suceder antes de su regreso. Y en continuo al capítulo 24 es el capítulo 25, eso lo sabemos. Pero hay algo muy importante. Me gusta la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25, seguido de las señales. Fijemos que Jesús primero les habla a sus discípulos de todas las cosas que iban a suceder antes que Él venga, y después le dice de qué manera ellos deberían prepararse para poder recibir ese momento tan glorioso que Jesús los representa con una boda en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces Jesús vemos que una y otra vez nos invita a chequearnos, a ver cómo está nuestro interior, a ver cómo están nuestras lámparas. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, en donde encontramos del versículo del 1 al 13, podemos ver que Jesús ahí hace me gusta mucho porque hace un hincapié en cuanto a dos comparaciones. Dice que la mitad sería prudente y que la mitad sería insensata. Pero esa historia ya la conocemos, ¿no? Yo quisiera hablar en este tiempo del versículo 5, 6, 7 y 8 de la parábola de las 10 vírgenes. En esos versículos podemos encontrar que ellas se duermen, dice, y tardándose el esposo cabecean y duermen. Después continúa diciendo que al oír el clamor de una voz, allí viene el esposo, dice que ahí se levantaron y prepararon sus lámparas, se fijaron sus lámparas, se chequearon sus lámparas a ver cómo estaban, para ver si podían cumplir con el rol asignado. Sabemos que ellas deberían cumplir el rol de alumbrar el camino del esposo. No sé si saben, pero esto que cuenta Jesús es una tradición en las bodas judías, donde 10 amigas de la novia tienen que estar listas, preparadas, alumbrándole el camino al esposo. Si bien nadie sabe ni el día ni la hora el que él ha de llegar, bien saben que es a la medianoche. Por eso estas 10 amigas deberían estar ahí, expectante al regreso del esposo para alumbrar su camino. Ahora bien, dice que tardando el esposo, ellas cabecearon y durmieron. Esto es lo que nos está diciendo Jesús, lo que nos está queriendo decir el Espíritu, es que muchas veces nosotros también podemos ver que está tardando el regreso del Señor y no podemos dormir, podemos cabecear y dormirnos, pero espiritualmente podemos relajarnos y hasta no chequear qué es lo que el Señor nos viene diciendo desde hace un tiempo que debemos chequear en cuanto a nuestras lámparas, en cuanto a ser efectivo. Recuerden que hay 5 que salieron con las vasijas, dice, llenas de aceite, y hay 5 que no llevaron aceite consigo. Y vamos a ver al final de esta parábola que esas 5 que llevaron aceite consigo pudieron pasar a las bodas del Cordero, y las otras 5 que no llevaron su aceite, las que no se chequearon a tiempo, las que decidieron tomar por tardanza al esposo, no chequearon sus lámparas en su debido tiempo y se quedaron afuera de las bodas. Por eso hay una frase que me gusta y me gustaría compartirla con ustedes, que es: una vida de intimidad te asegura el aceite hasta el final. Ahora, ¿por qué es tan importante mantener el aceite hasta el final? Porque, como te decía recién, si vos y yo no tenemos aceite para llegar hasta el final del camino, para cumplir con nuestro rol asignado, que es alumbrar y preparar el camino del esposo, podemos quedar afuera de las bodas del Cordero.
Para vivir una vida de intimidad, una vida que podemos cultivar este aceite, es necesario morir día a día a nuestra carne. Ahora, ¿de qué manera podemos cultivar aceite? ¿De qué manera podemos ir a la intimidad? ¿De qué manera podemos estar en constante comunión con Dios? Bueno, el Señor nos dice que nosotros debemos acercarnos a Él y Él hará el resto. Entonces, una vida de intimidad nos asegura el aceite del final, hasta el final, perdón. Para vivir una vida de intimidad debemos buscar ser lleno del Espíritu todo el tiempo. Ahora, hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que buscar respuestas en la Biblia. Por ejemplo, ¿para qué debemos buscar respuestas en la Biblia si lo que está pasando es la realidad? Pero la Biblia, la palabra de Dios, es más real. Todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar respuestas para poder llevar a aquellas personas que no la tienen, que esperan respuestas de lugares de donde no van a venir. Vemos en Mateo 24, versículos 3 y 4, dice Jesús, Mateo 24, versículo 3 al 4 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, ¿por qué debemos buscar respuestas bíblicas? ¿Por qué debemos buscar las respuestas en la Biblia? Acá Jesús nos está diciendo explícitamente para qué y por qué debemos buscar respuestas en la Biblia. Fíjate que siempre cuando estudiamos las señales antes del fin, creo que nunca tomamos en cuenta la que da Jesús. Mira que nadie los engañe. Fíjate que los discípulos sentados le preguntan: ¿y cuál sería la señal que harán saber que tú estás regresando, que tú vas a venir? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes para que nosotros sepamos que tú estás por venir? Y Jesús, lo primero que sale de su boca es: mirad que nadie los engañe. Entonces ahí podemos responder esa pregunta. ¿Por qué debemos buscar respuestas en la Biblia? Número 1, para no ser engañados, para entender que la palabra de Dios trasciende los tiempos y siempre es viva y es eficaz. Cuando el Señor me mostraba esta primera señal que describe en Mateo 24, hasta el momento yo nunca la había tenido en cuenta como una señal. Siempre me enfocaba en las catástrofes, en las guerras, en los rumores de guerra, en las hambrunas, en las persecuciones y en cada una de las dinámicas que Jesús explicó a sus discípulos antes de su regreso. Pero vemos que en principio da la más importante, que es que nadie nos engañe, que estemos atentos. Y fijemos por qué esto de chequearnos tiene mucho que ver la parábola de las 10 vírgenes, que representa esas vírgenes, como comentábamos en el principio, que tenían que cumplir con un rol. Pero dice que no se llegaron a chequear a tiempo. No llegaron a chequear sus lámparas a tiempos. Ellas entendieron que el esposo vendría y ellos cumplirían el rol con el aceite que tenían, con la preparación que habían tenido, con el tiempo que habían invertido en intimidad, pero no fue así. Vemos que al final de la historia estas vírgenes se quedan fuera de las bodas. Literalmente el Señor le dice que no las conoce. Le cierra la puerta y le dice que no las conoce. Y termina la parábola diciendo que velen y oren, porque nadie sabe ni el día ni la hora que regresará el Hijo del Hombre. Por eso vemos un constante llamado de Jesús a velar y orar constantemente, a prepararnos de antemano, a estar listos de antemano. Ahora, si Jesús le dijo a sus discípulos que Él volvería hace más de 2000 años, ¿cuánto más cerca estamos hoy? Fíjate todas estas dinámicas que se están dando dentro de una misma generación. Vemos que se están cumpliendo muchas profecías
de Mateo 24, así también como la describe Lucas en el capítulo 17, en el capítulo 21, así también como la describe Marcos en el capítulo 13. Cada una de esas tendencias negativas se están dando dentro de una misma generación. Y eso nos hace ver que estamos dentro de la generación que dijo el Señor que no pasaría antes de que venga su regreso. Hay una versión que dice, cuando le da la parábola y esta parábola que le dice, tengan en cuenta la parábola de la higuera, tengan en cuenta que cuando una rama se pone verde y florece, dice, así como hay un cambio de estación, así también tengan en cuenta que yo estoy a las puertas. Lo que está diciendo el Señor es que cuando vean tantas dinámicas que traen cambios estructurales, cambios como los que estamos viviendo, dice, tengan en cuenta y presten atención porque yo estoy a las puertas. Entonces vemos que la primera señal que el Señor le da a los discípulos y que hoy podemos interpretar nosotros es la de mira que nadie los engañe. O sea, para que nadie te engañe, para que nadie me engañe, tenemos que estar alerta, tenemos que estar velando. Velando, una de las definiciones es estar despierto en medio de la noche. Velar es estar atento con los 5 sentidos, sobrios, dice la palabra, dice, sean sobrios para que nosotros podamos recibir al esposo y no a un ladrón. ¿Cuántas veces nos han dicho que Jesús viene como un ladrón en la noche? Pero no terminan de leer el texto. El texto continúa diciendo, ustedes no son de la noche, ustedes son del día. O sea, estén atentos y manténganse alertas porque el ladrón va a venir para los que estén en la noche. Y ustedes son del día, para ustedes vendrá un esposo. Por eso Jesús representa, seguido de Mateo 24, y dice, y el reino de los cielos es, y da la parábola, como una boda, como un esposo. Que aquellos que se prepararon, aquellos que decidieron invertir tiempo, recibieron ese esposo y pasaron a las bodas del Cordero. No sé si te alegrás por esto, pero es una gran noticia. Cuando nosotros pasemos a esa boda del Cordero, será lo más grande que le pasará al ser humano. Ahora, entonces vemos que la primera señal decíamos que es, mira que nadie los engañe. Ahora bien, también debemos buscar respuestas bíblicas para poder llevar respuestas a las personas que no tienen esperanza. Estas dinámicas que se están dando hoy en cuanto a pandemia, en cuanto a desempleo, en cuanto a muchas cuestiones que está desencadenando esta pandemia en consecuencia de lo que estamos viviendo, está haciendo que la gente cada vez más viva sin esperanzas. Sin esperanza. Sus vidas no tienen sentido quizás al ver que todo se le está derrumbando. Por eso es nuestro rol, es nuestra asignación poder llevar el mensaje de salvación, poder llevar esta palabra que significa salvación, que significa restauración, que significa vida, esperanza. Y esta palabra es el Evangelio, son las buenas nuevas de que Jesucristo vuelve a buscar una iglesia para salvarla de todo esto que estamos viviendo hoy. Entonces esa gente hoy está viviendo sin esperanza de nada. Quizás nosotros también tenemos dificultades todo el tiempo, pero podemos estar seguros que de la mano de Jesús podemos atravesarla. Y esto es lo que tenemos que llevarles a ellos, ¿no? Creo que esto es lo más importante que tiene que convencer a estas personas a través del Espíritu. Que a pesar de que pasen dificultades, cuando tenés al Señor en tu vida, todo es diferente. Por eso Jesús se encargó de dejar diferentes historias en donde mostraban que aunque sus discípulos se atormentaban y se preocupaban por diferentes situaciones, el Señor dormía. Recordemos esa historia en la barca, cuando los discípulos le dicen, Señor, despierta porque perecemos. Dice que Jesús, ante una gran tormenta, ante grandes olas que se habían levantado en ese río o en ese mar, dice que Jesús dormía. Entonces podemos ver que hay cosas que a nosotros nos preocupan, pero el Señor lo tiene bajo control. El Señor está al control siempre.
Por eso tenemos que contagiar a las personas y decirle que Jesús es el que trae paz, el que calma las tormentas. Así que no tampoco confundir a las personas diciéndole, vení a Cristo que no vas a tener más problemas, vení a Cristo que no vas a tener más situaciones dolorosas, porque estaríamos mintiendo. Nuestro mensaje tendría que ser, vení a Cristo que Él te ama y Él te va a hacer descansar a través de tus dificultades. Ahora bien, sabiendo todas estas cuestiones, ¿cómo hacemos para enfrentar estos tiempos y los que van a venir? Porque así como Jesús nos da esas pistas o esas señales antes del regreso y la estamos viendo, así también nos da la herramienta a cómo afrontarla. Me gusta la historia que cuenta Lucas en el capítulo 6, el libro de Lucas, perdón, en el capítulo 6, verso 47 y 48, dice, Jesús está diciendo esto: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, que cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Lo primero que veo en esto es que que oye mis palabras es el mismo que le habla, que es lo mismo que Jesús le habla a las 7 iglesias. Me voy a detener un momento aquí. Fíjate, en lo primero que quiero destacar es esto: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre inteligente, que no solo dice que cavó, sino que ahondó. No solo que oyó la palabra, sino que fue más profundo. Y ese hombre dice que vinieron los ríos y golpeó con grande ímpetu, y la casa no se movió, la casa permaneció. Ahora bien, la otra casa que cuenta esta historia de los 2 cimientos, dice que tuvo grandes ruinas. ¿Por qué? Porque fue edificada sobre la arena. Ahora bien, si el Señor dice, el hombre que edifica una casa que cava y honda, dice, y ahondó, dice, el hombre que al edificar su casa cavó y ahondó, o sea, ahondar es profundizar, dice la definición de ahondar. Entonces, ahí lo que nos muestra el Señor es que no solo sirve oír la palabra o conocerla, sino que tenemos que profundizar, sino que tenemos que ir a la intimidad a llenar esas vasijas de aceite para cuando venga la noche nosotros podamos cumplir con nuestra asignación y alumbrar el camino del Señor. Y después te decía esto, que esto es lo que dice el Señor: el que oye mis palabras, aquel que tiene el oído sensible a lo que el Espíritu está hablando, es lo mismo que Jesús les habla en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a las 7 iglesias. Jesús le dice: aquel que tenga oído para oír, oiga. Aquel que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Jesús no le está hablando a personas que nacieron sin orejas, sino que Jesús le está hablando a personas que le pide que tiene que desarrollar aún más sus oídos espirituales para oír y entender lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Es lo que está pasando hoy. Dios está llamando a sus hijos a ir a la intimidad, a desarrollar ese oído espiritual, ese oído sensible, que cuando oye la voz del clamor, de ahí viene el esposo, ya están preparados, ya están listos, ya están ahí expectantes para recibir al esposo y no para recibir a un ladrón. Fíjate que esto que dice el Señor, el que oye mis palabras, dice, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre inteligente, que no solo se queda con oír la palabra, sino que profundiza, que invierte tiempo en intimidad. Recordemos la frase: una vida de intimidad te asegura el aceite hasta el final. Y qué importante es llegar al final. Lo vemos al final de la parábola, cuando Jesús le dice a las que estaban preparadas, pasen, y a las que no estaban preparadas, no las conozco. Es un tiempo donde necesitamos invertir tiempo en intimidad para ser conocidos por nuestro Señor.
porque llegará el tiempo donde Él nos deberá reconocer y hoy es el tiempo de hacernos íntimos. Entonces, entendiendo esto, que el Señor dice, es lo mismo que estamos hablando, perdón, y el Señor dice a las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla, es lo mismo que también le habla Jesús en una de esas cartas, en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dice, si alguno oye mi voz, y vemos que en Lucas 6, 47, 48 dice, el que viene a mí y oye mis palabras, y acá dice, si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor una y otra vez nos llama a desarrollar nuestros oídos y a estar sensible a lo que el Espíritu quiere hablarnos. Es tiempo, como decíamos, de invertir más horas o más minutos o más tiempo en intimidad con Dios. Ya sea en oración, ya sea en ayuno, ya sea en lectura de la palabra, ya sea en adoración. Dedicarle un tiempo a Dios habla de una muestra de intimidad, que nosotros queremos crecer en intimidad, llenar esas lámparas para salir al regreso y recibir a ese esposo cuando se oya esa voz, de ahí viene el esposo, estar lleno de su aceite, alumbrar al esposo que viene a traer paz y a reinar sobre las naciones. Porque eso es lo que esperamos. Un rey físico llamado Jesucristo que reinará sobre las naciones durante 1000 años y traerá consuelo sobre todas las naciones y traerá juicio sobre todas las naciones. Por eso debemos orar para que el Señor nos dé discernimiento y podamos recibir a Jesucristo, en sus 3 facetas. Jesucristo como esposo, Jesucristo como rey y Jesucristo como juez. Bueno, hasta aquí quería compartir este podcast, este primer video podcast que vamos a estar haciendo en Editorial del Cielo. Espero que haya sido de bendición. Lo hago con mucho amor, con mucha intención de que la palabra de Dios pueda fluir en nuestras vidas y juntos podamos crecer y juntos podamos reflexionar acerca de lo que dice el Señor para estos tiempos. Así que sin más, Dios te bendiga, compartí este podcast con quien creas conveniente y nos estamos viendo en un nuevo episodio.